Dental Iván González, Ayuntamiento de Comares, y Confecciones Miriam patrocinan este programa. Amigos, amigas, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este programa, Magazine de Tarde, como saben, de PTV Televisión, que se llama Málaga TV y que habitualmente presenta mi compañero Diego Banderas, pero que estos días le estoy yo sustituyendo. Ya mañana tendrán la oportunidad de disfrutar de su presencia en este magazine. Para quien se esté apuntando ahora y quizá no lo haya visto antes, que me extraña, ya le avanzo que va a haber contenidos de cultura, de sociedad, de todo aquello que les interesa, pero que a la vez les entretiene y les divierte. Y qué mejor que un arte que nos hace sentir y disfrutar de tantas emociones a la vez como la música. Para empezar con música no podíamos hacerlo de mejor forma que con su voz. Yo la admiro profundamente y creo que ya buena parte de Málaga, Andalucía, y me atrevería a decir que a España también. ¿Saben quién es? Tatiana la Negra. What could I do without your smart mouth? You throwing me in, you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. I'm bracing jar out of mine, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of you, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you cry, you're beautiful too. And I'm so dizzy, don't know what hit me. I'm around through every move. You are my downfall, you are my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. I'm bracing jar out of mine, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You are my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking all through its heart, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections.
just give your all to me. I give my all to you. You are my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, and I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Qué maravilla, qué maravilla. Sobran porque me encantaría que pudiéramos, señores, poner aplausos por donde va caminando Tatiana la Negra, porque este tema tan bonito, All of Me, que solemos oír en voces masculinas, lo has hecho tuyo, como todos los temas que haces, como todos los temas que versionas, Tatiana. Sí, bueno, ¿te ha gustado, princesa? Muchísimo, Sí, pues me ha encantado, me ha encantado. Me alegra personalmente porque es para la intención con la que hago, ¿no? Hacer música pues para transmitir a la gente y que sientan conmigo, ¿no? Y cuéntanos, ¿en qué andas? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos Pues ver? mira, estoy muy contenta porque últimamente estoy teniendo más trabajito y aparte ya viene el verano, cosa que es mucho mejor pues para los cantantes y todos los artistas en general, ¿no? Claro. Estoy últimamente tocando en El Pasaje, que está aquí en el centro de Málaga, en el Pasaje de Chinitas, Sí. cada sábado a partir de las 12. Este va a ser el último sábado de esta temporadilla, por así decirlo, y después de Semana Santa vamos a retomar otra vez los sábados de jazz, Ajá, fantástico. pero pasada la Semana Santa. Y bueno, estoy colaborando también con diferentes asociaciones y la última colaboración que he hecho ha sido con Manolo Medina Ah, fantástico. para una canción dedicada pues a la gente pues que no puede oír, ¿no? Con esa intención dedicada para gente sorda, para acercar la música pues a toda esa gente, y estoy muy contenta, la verdad. Colaboran artistas muy importantes, es la primera vez que colaboro en algo así, ¿no? Y me siento muy feliz, poquito a poco, princesa, y nada, trabajando, currando mucho, Madre mía. sin parar de ensayar, De hacer cosas. Exacto. Llevando la música incluso hasta las personas con problemas auditivos. Exacto. O sea, traspasando todas las fronteras, incluso las físicas, las que no Exacto. pueda poner las físicas. Exacto, sí. Entonces, tu carrera, los que te hemos visto desde que... No desde que comenzabas, porque tú ya llevas mucho más. Sí, ahí está. Pero bueno, de lo que dijéramos este último conocemos. añito, ¿no? La verdad que hago un balance bastante positivo, ¿no? Y estoy aprendiendo mucho, conociendo gente que, ya te digo, estoy aprovechando todo lo que puedo, ¿no? Y haciendo de esponja, ¿no? Absorbiendo. Totalmente. Exacto, y aprendiendo. Así que, bueno, poquito a poco. Y preparando por ahí, Ahí tus está, trabajitos, ahí está. tus cosas, Ajá. porque también te hemos Exacto. oído y hemos sabido que estás Ajá, ahí exacto. con tu Sigo, proyecto. efectivamente, sigo con la grabación del disco, sigo con todo eso también y bueno. Genial. Esperando- ¿Y contenta? Muy contenta, la verdad. Esperando poder tenerlo todo lo más pronto posible. Claro que sí, porque ya tienes toda una legión de seguidores, no se la pierdan en redes sociales, la encuentran en Facebook, la encuentran en Instagram, creo que Ajá, también, también. donde es fácil encontrarte y fácil seguirte, como Tatiana la Negra. Exacto, y ahí también voy subiendo pues las actuaciones que voy haciendo, porque bueno, ya sabéis que lo de los artistas, hoy tienes actuaciones, mañana no, entonces lo subo en el Facebook para todos aquellos que puedan y que quieran venir a alguna actuación a verme, ¿no? Sí, y más de un ensayo, que yo también he oído, y ya el ensayo suena como la actuación final, o sea, ya la actuación final se sale. Fantástico, Tatiana, pues te lo agradezco muchísimo y no me voy sin que me regales otro tema, que sé Hombre. que cuando vienes Por favor, claro que sí. eres muy generosa. ¿Qué nos vas a cantar a continuación? Pues voy a cantaros ahora, después de haberos hecho un tema de John Lennon, un tema de Nina Simone, I Put a Spell on You, que me gusta muchísimo, lo han versionado también otras cantantes y demás, y es una cantante que me encanta, Bueno. y este tema me da mucho power. Es un clásico absoluto, es un clásico absoluto. Bueno, pues fantástico. Exacto, muchas gracias, Me encantará princesa. oírte de nuevo, ya sabes. Tatiana la Negra. Muchas gracias. I put a spell on you, 'cause you're mine. I put a spell on you because you're mine.
things you do. I tell you I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You better, daddy. I can't stand it. 'Cause you put me down. No, no. I put a spell on you because you're mine. You know I love you, I love you, I love you anyhow. And I don't care if you don't want me, I'm yours right now. I put a spell on you because you're mine. Iván Castro, piloto e investigador de lo paranormal, de historias pues relacionadas con el misterio, con los enigmas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Hoy, 100 años de la Gran Guerra, nos vas a hablar de un gran héroe lleno de muchas incógnitas, de muchos misterios, ¿no, Iván? ¿De Pues quién sí. se trata? A ver. Hace muy poquito, el 11 de noviembre del año pasado, del 2018, pues celebramos el 100 aniversario del final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, fue un poco uno de los grandes conflictos casi de la historia moderna, entre comillas, ¿no? Y entre 1914 y 1918, desde luego que el mundo o nuestra sociedad se rompió pues en dos bloques prácticamente, y comenzó una etapa bastante violenta, de agresividad, etcétera, ¿no? Pero también fueron años donde se avanzó mucho en el tema de la aviación. Hubo muchos avances técnicos, hubo avances científicos, y entre toda esa violencia pues nació un poco una figura que se consideraba, pues al final acabó siendo una leyenda, ¿no? Y se le consideraba un ejemplo de valor, de honestidad. Era el famoso Barón Rojo, Manfred von Richthofen, y este piloto alemán fue al final pues conocido mundialmente, ¿no? Hubo algo de misterio en torno a la figura de este piloto, y la verdad es que era bastante temido por los pilotos pues aliados, y bueno, cobró muchísimo protagonismo en la guerra, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, la esperanza de vida, por ejemplo, de un piloto era aproximadamente de unas 3 semanas, nada más, desde que comenzaba pues desde que se involucraba en los primeros combates aéreos, ¿no? Los aviadores eran muy jóvenes, eran chicos jóvenes que se formaban prácticamente de pilotos para ir a combatir, y había mucha superstición entre los pilotos viajaban también pues llenos de cosas como amuletos o objetos que ellos pensaban que les daban suerte, etc. Y se daba una anécdota que era muy curiosa. La superstición decía que no debías de ser fotografiado antes de una misión de combate. El 21 de abril de 1918 por la mañana, pues el Barón Rojo, por ejemplo, él pues se burla de esa superstición y se fotografía antes de la misión de combate, ¿no? Él volaba un triplano, ese famoso avión rojo que todos vemos, etcétera, que es un triplano Fokker, era un rojo brillante, además. Y bueno, él podía un poco permitirse el lujo de desafiar ciertas supersticiones porque era un piloto muy experimentado, solo tenía 25 años de edad
y era ya prácticamente el aviador más famoso de la guerra, ¿no? Además, en su país pues se le conocía como el Caballero Rojo de Alemania, ese Barón Rojo que al final se le quedó de mote, y él comenzó sus andanzas aéreas un poco pues en los circos aéreos que había por aquel entonces, pues aviones que eran acrobáticos, etcétera, y hizo pues continuas misiones, sobre todo en los cielos de Francia, de Bélgica, y ese día que os comento, el 21 de abril del 18, pues él se sube al Fokker, despega más o menos a las 10:15 de la mañana, y incluso, bueno, cuando él iba a despegar hacia una misión se le ponían hasta bandas de música que tocaban himnos militares, etcétera, y se le arengaba pues de muchísima manera, ¿no? Él despega del campo de Capi, de una base militar alemana, le siguen 2 docenas de aviones, él vuela hacia un pueblecito francés, y allí tiene que juntarse con otro escuadrón más, y hay otro piloto que levanta el vuelo junto a él, que se llama Roy Brown, hay otro piloto que en el mismo momento en el que el Barón Rojo despega, digamos que hablando del bando aliado, pues despegan aviones aliados para combatir en el aire, y hay un piloto que se llama Roy Brown, que era un canadiense, era un piloto de 24 años de edad, él despega con un Shopping Camel del escuadrón 209 de la RAF, de la Fuerza Aérea pues inglesa, y él comandaba un poco ese escuadrón de aviones aliados, ¿no? Brown, por ejemplo, llevaba 12 oficiales alemanes de aviación abatidos, 12 pilotos enemigos abatidos. Él era capitán, lo habían ascendido a capitán, y él había oído hablar mucho del Barón Rojo, ¿no? Había oído hablar mucho de las hazañas que este piloto alemán había conseguido, incluso lo conocía de los circos aéreos, sabía cómo volaba, y bueno, llegan las 11:15 de esa mañana más o menos, están volando a 3.000 metros sobre el campo de batalla, y este escuadrón de la RAF se acerca a la zona donde estaba el escuadrón del Barón Rojo, ¿no? Brown lo que ve es ese avión rojo debajo de él, y ese avión rojo, que era el Barón Rojo, pues ataca a 2 aviones que eran bastante más lentos que él, y los abate, ¿no? Además, este piloto canadiense ve pues como esos compañeros caen abatidos dando vueltas pues en forma de tirabuzones hasta que se estrellan contra el suelo, y Brown, digamos que tenía una de sus órdenes aquel día era pues arriesgar solamente 8 aviones del escuadrón contra el enemigo. No podían batirse más pilotos porque tenían que dosificar las fuerzas, y si se abatían 8 pilotos pues de este escuadrón aliado, al final deberían de batirse un poco en retirada, ¿no? Y hay una especie de enfrentamiento. Los pilotos de la RAF pues estaban obteniendo un poco un triunfo más inesperado de lo que se creía, estaban ganándole a los alemanes, y el Barón Rojo se precipita un poco contra un avión australiano que formaba parte de aquel contingente aéreo aliado, lo pone en el punto de mira, y las ametralladoras del Barón Rojo pues consiguen acertar pues con las balas en el avión australiano. A este piloto le causan heridas, aunque son heridas leves, y el Barón Rojo pues lo da un poco como perdido, y lo da como abatido, ¿no? Sigue el combate aéreo, y el Brown, el canadiense, pues continúa viendo en su punto de mira al Barón Rojo,
y al final se precipita contra él y consigue darle al famoso piloto que era intocable hasta ese momento y que nadie había conseguido derribarlo, pues consigue alcanzarlo con las balas, ¿no? El varón pues comienza a tener comienza a tener problemas, por supuesto, en el avión, y problemas mecánicos, y además le alcanza, una de las balas le alcanza directamente, ¿no? Una hilera de balas abre una serie de agujeros en el avión Fokker del Barón Rojo, y al final el Barón Rojo y su Fokker pues acaban dando vueltas y cayéndose contra un campo, ¿no? Hay un soldado británico que cuando se estrella este avión registra la carlinga, y lo primero que encuentra es al Barón Rojo, pues está erguido en su asiento, está colocado en su puesto de pilotaje, pero está completamente muerto. Este soldado británico lo primero que hace es sacarle una fotografía al cadáver del Barón Rojo, y lo que se hacen con esa fotografía son copias de la fotografía para que se suban a bordo de otros aviones aliados y se empiecen a dispersar en forma de panfletos sobre las tropas alemanas, para que sepan que su héroe pues ha sido abatido y está muerto, un poco como guerra psicológica, ¿no? Pero aquí viene un poco el misterio de la muerte del Barón Rojo. El Barón Rojo es derribado el 21 de abril del 18, eso está totalmente confirmado, pero hay dudas de quién lo derriba. Y la verdad que para él, un poco para su honor, pues no sería lo mismo morir derribado por un piloto enemigo que lo derribara alguien, digamos que desde el suelo, o una batería antiaérea, etcétera, ¿no? Y como se dice, como os dije antes, ese soldado británico que registra el avión y que encuentra al Barón Rojo pues muerto en su asiento y le saca fotografías y tal, esa fotografía al final es también un documento que se estudia para saber un poco quién causó al final la muerte definitiva del Barón Rojo, y empieza la investigación. Hay un informe de un teniente que se llama Donald Fraser. Este era oficial de inteligencia de la brigada número 11 de infantería australiana, y identifica un artillero que se llamaba el sargento Cedric Popkin, y realmente este informe lo que indica es que este artillero fue realmente el que acaba con la vida del piloto alemán, ¿no? En ese informe se narran los últimos minutos del avión del Barón Rojo y de la vida de él, y deja claro que es el artillero de tierra el que hace la última ráfaga de fuego, el que realiza la última ráfaga de fuego contra el avión, contra el Fokker del Barón Rojo, y es el que lo derriba realmente, y no el capitán Brown, ese canadiense que se tira en picado hacia el avión y que realmente también le da al avión, pero no le causa suficientes daños como para derribarlo finalmente, ¿no? De hecho, este teniente Donald Fraser lo que dice es que felicito al sargento Popkin por su disparo tan exitoso, pero descubro también que otros 2 infantes han abierto fuego cuando el aeroplano estaba pasando justo por encima de sus cabezas, con lo cual, al final, pues el destino del Barón Rojo alemán pues es todavía a día de hoy pues un poquito discutido, ¿no? Este informe, que es para los expertos es un poco el definitivo, lo que fue incluso subastado en Nueva York, y es un documento que es bastante real y, según los expertos, bastante seguro en cuanto a lo que dice de la verdad o de la realidad de lo que pasó en el campo de batalla aquel día, ¿no? Y como todos sabemos, la figura del Barón Rojo era tan importante y su fama era tan grande que incluso en su entierro pues él cae en un campo enemigo. El cadáver queda en custodia del ejército británico y el entierro lo realizan los propios pilotos británicos
cubriendo con flores el ataúd del Barón Rojo, pilotos australianos llevan a hombros el féretro. Fue una serie de honores que nunca yo creo que se van a volver a repetir en ninguna contienda, porque era, sobre todo para ellos, se trataba de una cuestión de honor y de caballeros, ¿no? La tumba del Barón Rojo, donde se le enterró, el epitafio que se ponía era: aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor, que descanse en paz. Y ese fue un poquito el reconocimiento que se le dio por parte del enemigo al abatido Barón Rojo, ¿no? Y me parecía muy interesante pues también contar esta historia para Enigmas, Historias Asombrosas, porque realmente rebate un poquito pues esa historia oficial que siempre nos cuentan, que nos quedamos con ella y no vemos, digamos, que la otra cara del episodio, ¿no? Pero cuanto menos resulta bastante curioso, tanto como un enigma aéreo como un enigma histórico, ¿no? Pues Iván, muchas gracias. Hoy pues despedimos de momento este espacio de Enigma, Historias Asombrosas hasta la semana que viene, en el que podemos adelantar que nos vas a hablar del considerado Roswell ruso. El Área 51 dicen que no solo existe en los Estados Unidos, sino que tiene otra réplica en territorio ruso o lo que era territorio soviético, pero va a ser muy interesante. Pues hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo han pasado con esos enigmas que solemos darles en este espacio? Tengo a todo mi alrededor riéndose, es un poco complejo mantener la seriedad, ¿saben ustedes? Pero bueno, como es un programa de entretenimiento, yo me lo voy a tomar como merece la ocasión, riéndose. Es más, me alegra que este buen clima, espero que se traslade hasta sus casas. Ya saben que es el momento del coloquio Navegas y que otra cosa no, pero risas no van a faltar, porque aquí otra cosa no, pero reírnos un rato. Y ya conocen de sobra a mis acompañantes, creo que sí. Tienen a Salvador Escalona a mi izquierda, nuestro youtuber favorito, creo que nos suele, ¿verdad? Te suele presentar Diego así, Sí, youtuber creativo, audiovisual, favorito sin duda. Barrio Sésamo. Tenemos también aquí a mi derecha, estoy muy contenta de volver a coincidir con Cristina Candelá, mi compañera de profesión, periodista también. Sí, porque además llevamos sin coincidir un montón de tiempo y ya iba siendo hora otra vez de repetir. Ya tocaba, Cristina. Ya tocaba, de verdad. Y también con José Antonio Pérez, que también hace ya un tiempecito, ¿verdad? bueno, Autónomo, sí. Nuestro autónomo favorito. Autónomo, aunque Diego me suele presentar de diversas maneras según el día de la semana. Pero es lo que tiene el ser tan Últimamente, versátil y tan... Eso es, últimamente como autor novela. A ver. Yo lo diría eso, como escritor a partir de ahora, como Escritor, escritor de autónomo, éxito. bueno, polifacético en cualquier Polifacético, caso. todos. Y todos los polifacéticos, aquí, nos vamos a dedicar ahora a comentar esos vídeos, noticias virales que tanto nos interesan, que tanto nos gustan y que tanto nos divierten, claro que sí. A veces nos entristecen, a veces nos divierten, pero en cualquier caso generan un debate que es interesante y que queremos compartir con ustedes. Y qué mejor que empezar el debate por ese asunto del que tanto se ha hablado estos días, las cobras del Papa. ¿Han visto el vídeo? Pues fíjense, ahí están viendo ese vídeo que se ha hecho viral, que es, bueno, pues están viendo que el Papa evita que le besen el anillo que lleva en las manos. Por la propia imagen que ya genera el vídeo, pues hay quien ha criticado, ¿no?, la actitud del pontífice, pues pensando que era una especie ahí como de, no sé, de un acto poco protocolario o no especialmente estético, digamos. Luego a él le hemos oído dar otro tipo de explicaciones, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? ¿Quién quiere empezar a abrir un poco fuego? Bueno, yo he Cristina. escuchado distintas versiones. Por Sí. un lado, hay medios que han dicho que era como una especie de acto de humildad por parte del Papa porque Sí. no querían que nadie le besara. Sí. Por otro lado, sí, también he visto que un portavoz del Vaticano, incluso se dice que el Papa en el propio avión después de De este acto, este acto, concretamente. decía que era bueno para evitar el contagio de virus, bacterias. Por higiene. por de hecho, higiene. él ha dicho por higiene, creo. Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que yo pienso que sea cual sea el motivo, si realmente sabe que eso va a ocurrir, como ocurre siempre, podían haber avisado a los asistentes y decir, mira, evitar esto porque luego salen estas imágenes, ¿no? Y la verdad es que no, yo creo que con un poquito de
eso de comunicación se podría haber evitado este acto tan bochornoso, ¿no? Porque la verdad que la imagen es un poco extraña. Sí, porque da la sensación que está haciendo una cobra, está quitando ahí la mano. Bueno, la está haciendo. La está haciendo, de hecho. Sí. José Antonio, ¿qué piensas? Efectivamente, la explicación oficial que ha dado el Vaticano es la de prevenir contagio y tal. Pero tiene otras curiosidades. Me he fijado que el anillo que llevaba, por ejemplo, no es el anillo del pescador, no es el anillo del Papa, es el anillo de obispo, el anillo de episcopo que le dieron en el 92. Y además, profundizando un poco, es el primer Papa que tiene 3 anillos. Uno que le regalaron el día mismo que le ordenaron, un cardenal, amigo suyo. El de Benedicto, que curiosamente no se rompió, sino que se le hizo una crucecita para inhabilitarlo, que también lo tiene él, más su anillo de obispo, que es el que usa habitualmente, curiosamente, y no utiliza el de Papa. Sí, porque además... Es un Papa que en todo caso, ya nos tiene un poquito acostumbrados, ¿no?, a darnos sorpresa por un lado o por otro. Y me parece a mí que esta es una más. Yo creo que tiene más lecturas. Lo que pasa es que me parece que tenemos poco tiempo. Bueno, quizás para anticípanos algún poco titular desde tu punto de vista, que a mí me interesan esas lecturas. Bueno, a mí me parece que es un Papa que quiere pero no puede cambiar demasiadas cosas. Pero yo creo que por pequeños gestos, por pequeños símbolos, está intentando llegar al pueblo de otras maneras que otros papas no han querido, no han sabido o no han podido llevar. Y ahí nos encontramos con 2 opiniones dentro de la iglesia practicante. Uno, que esos cambios son necesarios y son oportunos, y otras que esos cambios son prematuros o que esos cambios están un poco alocados y están fuera incluso de determinadas tradiciones de la iglesia. Por eso digo que es largo de hablar y nos encontramos con 2 posiciones muy bien formadas, que saben muy bien de lo que hablan y que las 2 tienen argumentos teológicos, jurídicos y de tradición suficientes para mantener su postura. Y qué gran cambio, ¿no? Esa entrevista que hizo este domingo... Cierto, en Salvados. En Salvados, Jordi Évole. Y creo que el cambio ya se ha producido. Sí, por supuesto. Porque ya el hecho de que estemos debatiendo sobre eso ya indica un cambio. Creo que es interesante. Yo, sin ser católico ni creyente, me parece que es la postura más adecuada para la Iglesia, el abrirse un poco más a otras formas, ¿no? A otras formas de comunicarse con la gente. Creo que, y más hoy en día, cuando están perdiendo cada vez más adeptos en la Iglesia, creo que es inteligente que para ellos se vayan abriendo un poquito a las nuevas generaciones que no van a entender esa liturgia o esa tradición tan estricta, ¿no?, que tiene la Iglesia romana. Lo que pasa es que es poco entendible que las entrevistas se hayan dado a una cadena privada y no pública. Es decir, ahí queda un poco la mesa cojeando, ¿eh? Es un poco extraño. Habría que averiguar si las demás cadenas lo han pedido o han propuesto un formato realmente interesante para esa entrevista. A veces nos creemos que una televisión española, por ejemplo, una radiotelevisión española, va a hacer un trabajo mejor que una cadena pública, pero yo creo que cuando se presenta un proyecto de este tipo, dudo mucho que la Iglesia no haya analizado al detalle todo lo que es formato, preguntas y tal. Por eso me extraña, porque normalmente este tipo de apariciones suelen ser en los canales públicos, ¿no? Quizás eso también es otro gesto, como decía José Antonio, porque precisamente él quiere llegar a otro público donde no es tan habitual llegar, y la Sexta tiene un perfil de audiencia muy concreto y probablemente no necesariamente católico. Entonás quizá llegar a ese público, ¿no? Fíjate, sé si lo pensáis, ¿eh? Fíjate, si creo que lo están haciendo bien, que para un tipo como yo, ateo, ¿no?, y apóstata como soy, me resulte hasta simpático por primera vez en mi vida un papa. No, es que yo creo que lo están haciendo muy bien. Ahí es donde viene un poco la división de opinión entre los católicos, entre los que opinan que un papa no tiene por qué ser simpático, tiene que hacer sencillamente su trabajo, y otros que opinan que un papa es el pastor, y como pastor tiene que llegar a su grey. Y en fin, es que para mí precisamente es que me parece un tema interesantísimo, porque no olvidemos que es la Iglesia, sí, es una religión, sí, pero es la religión que ha hecho la civilización occidental en los últimos 2000 años. Y repasemos la historia por donde lo repasemos, cada vez que se ha movido una pluma en la Iglesia se ha movido el colchón de Europa. Sí. Y eso sigue ocurriendo porque hay aspectos que no son lo estrictamente formales, sino que afecta a capas muy profundas de la personalidad de los pueblos, que afecta a tradiciones muy arraigadas en los pueblos y que remueven demasiadas cosas. La prueba está en que muchas veces en pueblos que están pasando, a mí eso me ha sorprendido siempre, y eso demuestra que la gente, aunque no acuda a la iglesia los domingos,
mantiene un nivel de fe muy potente. Hace poco tiempo, una noticia en un pueblo precisamente de España que no está pasando por sus mejores momentos, muchísimos paros, muchísimos problemas, casos de corrupción, pero hicieron una especie de, bueno, un acto de vandalismo con una imagen que había del Sagrado Corazón en el pueblo, y se echó todo el pueblo a la calle, y allí había gente, y decía uno, dice, no, aquí está todo el espectro político y todo el ayuntamiento al completo, porque le habían tocado a su santico, como dicen en los pueblos. Y eso es un aspecto muy importante que los políticos, cuando tratan de temas religiosos, no tienen en cuenta. Es curioso lo que ha dicho José Antonio, de que un papa no tiene por qué ser simpático. De hecho, tenemos el ejemplo anterior. Benedicto XVI era un papa muy poco carismático, era un hombre muy preparado, un gran teólogo, pero no llegaba a la gente. Y de hecho, mira dónde terminó, ¿no? Él mismo se terminó apartando, poniendo otras excusas y tal, ¿no? Y tenemos a este hombre que es una persona mucho más cercana, pero también que le falta un poquito más de conocimientos teológicos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí es también es otro perfil totalmente, pero como dice José Antonio, también es cierto que el Papa no puede hacer todo lo que quiere, es decir, hay muchos hilos detrás y hay personas que realmente son los que manejan ahí el catarro, ¿no? Hombre, totalmente, ahí hay una institución de la envergadura y de los años y de una jerarquía bestial. Entonces, recordemos que desde el Concilio Vaticano II ya Pablo VI dijo aquello, que el humo de Satanás se ha colado dentro de la Iglesia. Quiere decir el estado de guerra interna, que no es un secreto. No. Nada más que se profundiza un poquito, es un estado de guerra interna que, por otra parte, los católicos saben que es profético, eso está escrito, y algunos lo aceptan, otros reniegan de él, otros quieren hacer como si no existiera, pero ahí está, sin duda. Absolutamente. A mí me parece un tema que podría dar de sí como para dedicarle el coloquio completo, pero bueno, como tenemos otros temas y de este además han corrido ríos de tinta a lo largo de tinta y de en este caso y de megas, En este caso de saliva, ¿no? Por lo del beso. Saliva total y de megas ahí en los móviles y tal. Vamos a seguir hablando, si os parece bien, cambiando de tercio totalmente, de esta youtuber famosísima, propulsora, impulsora de la cultura vegana, vegetariana. Bueno, en este caso es crudivegana o crudivegetariana, esto de tomar alimentos vegetales crudos, que la han pillado comiendo pescado. Vaya. Terrible. ¿Qué ha pasado con el carrito del helado? Como diría nuestro amigo Raúl, ¿qué ha pasado? Ahí está, fíjese, ahí está, Rowana, ahí que parece que no, que se lo tapa, ¡ay, el filete! Ya lo hemos visto. Bueno, pues lo ha publicado otra Instagramer, creo, otra figura de estas populares, influencers de las redes sociales, que sin querer, pues pudimos ver que estaba tomándose un filete de pescado. Luego ella ha explicado, ¿no?, que era por un tema de médico, ¿no?, que estaba enferma. O ¿cómo habéis vivido esta polémica, Cristina? Bueno, realmente aquí lo que se deja ver una vez más es que el mundo de Internet es otro mundo paralelo al real, es decir, una cosa es la realidad, ¿no?, que hoy comemos lo mismo siempre y en Internet parece que te estás comiendo un manjar, ¿no? Aquí estamos viendo exactamente lo mismo, están vendiendo como salud algo que realmente, pues hombre, es saludable como en parte, pero es decir, en la dieta hace falta pescado, hace falta carne, y esta chica que vendía ese modelo como si fuera el perfecto, pues ha terminado admitiendo que bueno, por él, ¿no?, por esa verdura simplemente, pues tenía falta de vitaminas, se le había ido el periodo y un montón de problemas físicos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de que muchas veces esas figuras a las que seguimos, pues realmente no venden ni salud, venden una imagen simplemente, ¿no? Bueno, yo supongo que como muy bien decías al principio, también tiene lectura, tiene ¿no? Mucha lectura, sí. Un caso más es una virtud que yo echo de menos, que coherencia afecta a todo. O sea, ya casi nadie vive lo que dice, ni nadie dice lo que piensa, ni nadie piensa lo que hace. Estamos en un batiburrillo de ideas, palabras y actitudes que no tienen mucho sentido. Y así nos encontramos a líderes ecologistas que vuelan en aviones privados, políticos ultraconservadores que son dueños de clubes de alterne, en fin, un batiburrillo de cosas que un poquito complejas. Al fin y al cabo, pues la gente quiere seguir a alguien a toda costa y no sabe que detrás de la pantalla las realidades son muy diferentes. Totalmente, pero esto hace muchísimo daño al final, porque yo conozco gente y tengo amigos cercanos que realmente son vegetarianos, que realmente son veganos, pero que han compensado su dieta de la forma adecuada y con
la tutela profesional necesaria y están fantásticamente. El tema está en que esto, al final, si no lo haces con un profesional, con un médico, bueno, y aparte, hay que depender de cada organismo, de la situación en la que te encuentres, si estás enfermo o no, si, en fin, la edad, la edad, las circunstancias personales y saludables, en fin, estas conocido cosas. algún caso que a mi edad ya te vuelve vegetariano, te da por hacer deporte a lo bestia, o sea, un infarto en 6 meses, o sea, vamos, hay que ser esto es como el coherente. tema de las carreras. Yo me lo dice mucho, desde aquí saludo a mis queridas fisioterapeutas, porque tengo muchos problemas en el cuello y me decían eso, que muchas veces ahora la moda esta de correr como si no hubiera un mañana, que está genial, que es fantástica la moda runner, que yo lo hago cada vez que puedo, pero que no es necesariamente hacerse ahí medias maratones como si fuera... O sea, esto es una pedalada para el cuerpo importante. Es totalmente innecesario, es que porque tú puedes coger perfectamente, calzarte tu chándal y tu deportiva, hacerte la foto e irte al McDonald's, como hace la mayoría de la gente. Esa es la moda runner. Esa es la moda runner. ¿Tú crees? Bueno, los que llevamos las cosas hasta las últimas consecuencias lo hacemos y realmente entonces yo creo no que es una al final... moda, es llevar un estilo de vida, que eso es lo interesante. Exactamente, llevar un estilo de vida, pero quiero decirte sin llevarlo como tú bien dices, o como yo creo que coincidimos, ¿no? Llevarlo al extremo, sino, pues mira, oye, si eres un deportista de élite, fantástico, si conviertes eso, pero con tu cuidado profesional, que esto que no es una tontería, que es el corazón el que tenemos ahí, madre mía, y tenemos nada más que uno. Hace daño por lo que ha comentado Salvador, que yo muchas veces veo perfiles y digo, es imposible que por la mañana pilotes avionetas, por la tarde estés buceando, por la noche estés bailando y a las 3 de la mañana no. Pero son fotos de estudio, ¿no? Claro, sí, me imagino yo, porque otra aplicación no tiene. La va cambiando. Tendrá un archivo enorme. Esto me plantea una cosa pasada, yo no sé cómo es posible, ¿no?, que tú llames ahora mismo al alcalde y de repente te aparezca en un estudio con sus 2 micros y te conteste. O sea, son esos misterios. Evidentemente es real porque te contesta con el contenido que le has preguntado, ¿no? Y cuidado. Totalmente. ¿No? Pero que, a ver, que sí, que hay mucha falsedad, ¿no? Sí, hay mucho. Lo que tú comentabas al principio, al final es la realidad convertida en espectáculo y el problema es que nosotros mismos nos creemos al final que esa es la realidad e intentamos llevarla a nuestro día a día, ¿no? Y eso también crea mucha frustración, ¿no? Porque la gente Totalmente. no consigue llegar a ese modo de vida que está viendo continuamente en las redes sociales, ¿no? Pero eso va al margen de redes sociales. Acuérdate, antes de redes sociales, el perfil, ¿no?, el típico perfil de mujer, que tiene que estar en su talla y tal, y que la hemos visto en televisión, y el hombre también perfecto, tal, y siempre queremos llegar a ese tipo de personas que realmente no sabemos qué hay detrás. Totalmente. Ideales vacíos, porque si yo recordáis pero no, iba a decir hace siglos, no, hace 50 años, no sé, los modelos que se proponían era el superhéroe, no sé, incluso siglos atrás, el santo, el que llegaba muy alto, pero ahora los modelos que se proponen no sabemos muy bien lo que hacen, ni sabemos muy bien lo que piensan, ni sabemos muy bien cómo viven, porque resulta que tampoco son vegetarianos pero yo creo que eso va ligado un poco a los valores. Sí. O a la falta de valores. O a la falta de valores. El hombre ya es líquido, somos moldeables, nos vamos adaptando a las circunstancias y vamos siendo de una manera o de otra según nos va interesando, según vamos siendo cómodos. Y me parece que ese es el modelo propuesto por vamos a llamarle las altas instituciones. Es el modelo propuesto, un modelo dócil, permeable, blandito. Sí, pero eso en general, ¿no? Eso en como general, filosofía sí. de vida, porque luego las políticas y el equipo de fútbol no se lo toquen, ¿sabes? Que eso contra aquel muro va y lo rompe. Pero el otro día reflexionaba precisamente sobre eso, ¿no? Porque, a ver, pensando en mí, ¿no?, como capricho personal, que me encantaría que en esta época que vivimos existiera una fiebre como existió en el Renacimiento. Donde esos modelos a seguir, ¿no?, serían el artista multidisciplinar, las ciencias, esa ansia, ¿no?, por el conocimiento. ¿Cómo es posible, ¿no?, que siglos después sea todo lo contrario, hayamos retrocedido en ese vacío? Y me voy modestamente a incluir un poco esa ansia de conocerlo un poco todo y de probarlo un poco todo, somos frikis. Vamos a reconocerlo. Sí. Somos gente rarita. Y somos, efectivamente. Totalmente. El que quiere profundizar un poquito más de lo normal, sí. en la pedrada la lleva. Es raro, sí. No me fío. Objetivo a batir. Sí. El que creo que estaba muy bien de la cabeza es el señor que fue al aeropuerto de Moscú, pelotica picada, ahí lo tenéis. Pues mira,
este no tenía que facturar nada. Bueno. Este iba... que un señor, fijaos, lo han detenido por intentar embarcar a un avión completamente desnudo, porque él decía que quería mejorar la aerodinámica, que se ve que iba a volar en el ala. Claro, es que como lo habéis difuminado, pues no sabemos entonces... Claro, si era equipaje de mano o era facturable. Hombre, yo creo que era porque no iba depiladico. Puede ser, sí. Claro, por la aerodinámica. Claro. Ahí va. Esposado, esta Pues, imagen, vamos. claro, esposado porque, bueno, pues ha arrestado a un hombre de 38 años que se quitó la ropa en la cola. Alegaba que así empeoraba la aerodinámica y que volaba mucho mejor sin ella. Claro, muchísimo más cómodo. Obviamente, pues la policía... No puede ser. Bueno, alertaron a la policía, los propios vigilantes de seguridad o los propios pasajeros, el resto de pasajeros de ese aeropuerto de Moscú, pues para avisar de este incidente y que, bueno, acaban de ver las imágenes. Pues no te Los creo. rusos en general suelen ser bastante divertidos para estas cosas. Sí. Puede tener que ver con el vodka o... Faltaba eso, me faltaba en la receta. Porque pasan muchas Me cosas faltaba de estas. el lago helado y vodka. ¿Qué hablábamos del tema de los valores? Retomando. Sí, porque los desnudos masculinos no van para Valor hay que tener para decir que tiene 38 años con ese cuerpo. ¿Era running o crudo y vegano? No lo sabemos. Crudo, estaba crudo. Estaba crudo. Estaba crudo, sí. El caso es que este tipo de vídeos triunfan en las redes. Sí. O sea, nos Totalmente. encanta el morbo ¿eh? Sí. O sea, yo no sé si este señor tendrá un canal de YouTube o de En pelotas por el Instagram mundo. o algo así. Bueno, si Mejorando no lo la tiene, aerodinámica. seguro que se la ha creado con fan y todo, o sea que... Total, y porque no es de Seguro que España, tiene seguidores si no lo también. tendríamos haciendo un polígrafo, ¿no? Por ahí. Seguramente. No queremos saber dónde, ¿no? Pero es curioso. En Instagram son las cosas que tienen éxito, que por cierto, yo soy un nuevo usuario y he descubierto el universo. Yo me creía que la vida estaba en el Facebook, pero no, estaba en el Instagram. Sí, sí. Y voy descubriendo que, bueno, hay una cosa que es igual que en el Facebook. Si tú cuelgas algo realmente, bueno, que te da por pensar, que tengas que meditarlo, tiene menos éxito que si cuelgo 2 gatitos o yo colgado boca abajo de un pino. Eso tiene me gusta por todas partes. Pero como te lo ocurres, ya... Serán los algoritmos. Este es un friki, este está pensando demasiado. Serán los algoritmos. Es que se hace pensar, colapsa internet, ¿sabes? Sí. ¡Bum! Es contrario. La Estalla inteligencia todo. artificial y la humana No fluyen. Claro, los bits. eso no... No, lo cuadra a mí. Ahí no hay maridaje. Hablando de... Maridajes. El tema crudo y vegano, maridaje. Pues hablando de maridajes y del tema turístico, que al final vamos enlazando temas. Hay un establecimiento asturiano que ha tenido muy buena crítica, que de hecho se ha hecho viral también en redes sociales, precisamente por el cartel Dog Friendly. Ahí lo tenéis. Dice que los perros son bienvenidos a esos apartamentos, los apartamentos Monteroriles. Es un negocio rural que se dedica al alquiler de casas vacacionales en Villaviciosa, en Asturias. Y si se fijan, pueden leer el cartel, ahí lo tienen en sus pantallas. Vienen a decir que los perros nunca les han robado toallas, básicamente. Es decir, que casi mejor el perro que el humano. Bueno, realmente es verdad, ¿eh? Es decir, Das fe. son más honrados y más limpios. Porque muchas veces vas por ahí por el monte y puedes encontrar una caca de perro, pero te encuentras alrededor 300 botellas. Es decir, se supone que los inteligentes somos nosotros, ¿no? Y somos mucho más sucios y más cochinos que el perro. Que el perro, al fin y al cabo, es un animal que lo que está haciendo son sus necesidades, ¿no? Claro. No, desde luego, hombre, generalizar siempre es injusto, pero es verdad que nos hemos convertido un poco en una parodia de nosotros mismos. ¿Os ha gustado? ¿Nos alquilamos una para el coloquio? No estaría mal. Yo creo que le faltaba una nota a la... Es cierto que los perros no suelen robar, no se llevan toallas, pero se le ha olvidado anotar que tampoco le ha pagado ningún perro la factura al irse, porque eso también compensa un poco... Claro, es cierto. Al final todo tiene su otra segunda lectura. También daría para un programa especial sobre si los perros deben pagar en los hoteles o no. Y también daría para hablar de este tema que ahora también ahora todo se genera una polémica de todo, pero el tema animalista, humanista,
que hay como, parece que como todo tiende a polarizarse, ¿verdad? O eres humanista o eres animalista, o los humanos mejores que los animales, o todo hay que ponerlo en un baremo, o qué está antes, si el perro o el niño o el perro, es una cosa tremenda, cuando yo creo que los valores animalistas nada tienen que ver con los valores humanos que uno pueda tener. No De hecho es que son campos separados. Exactamente, son cosas que y no son incompatibles entre sí, de hecho. O sea, es curiosísimo, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención que o estás en un bando o estás en otro. No parece que haya reconciliación posible, no sé. No debe haberla. A mí me llega a asustar cuando se habla de derechos de los animales. No, señores, el derecho es de las personas. Si no tienes deberes, no puedes tener derechos. El derecho y el deber son las dos partes de la... Y eso es puramente humano, porque pertenece a la conciencia humana, al ser persona. Los animales no son personas. Pueden ser muy listos, pueden ser muy monos, a mí me encantan, pero no son personas. Entonces, cuando mezclamos los derechos de los animales, yo muchas veces sospecho de que no se intenta elevar los derechos de los animales porque no se puede. Tú no puedes elevar un derecho que no tienes, pero sí puedes bajar los derechos de las personas para ponerlos iguales. Y como tendemos a igualarlo todo, a mí me trae muy mala espina. Yo es que desde que me leí Un Mundo Feliz y me leí el 1984 de Orwell, me quedé tocado. Y ya todo lo leo Huxley de una forma... y Orwell son dos lecturas bastante... De una forma un poco conspiranoica, si queréis, pero... Pero es que igual está todo sí relacionado, ¿no? Yo creo que los animales sí deben tener derechos, es decir, no porque no tengan obligaciones dejan de tener derechos. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que hemos tenido del matadero, donde se sacrificaban a los animales o incluso se lo amputaban cuando todavía estaban vivos, ¿no? Es decir, porque sean animales no tienen derecho a una muerte digna. Yo creo que sí. Es decir, no tienen la obligación, a lo mejor su compensación no es una obligación, sino es la comida que nos comemos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo sí tienen derechos, no los derechos de las personas, porque las personas estamos, por supuesto, ¿no? En el nivel de personas y ellos son animales, pero yo creo que ellos sí tienen que tener por lo menos algo que por lo menos que defiendan esa clase de derechos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que realmente ambos estáis de acuerdo, seguro, Sí. en la base. Sí. Creo que es una cuestión semántica más que otra cosa. Lo que pasa es que yo le llamo de otra manera. Yo le llamo no que los animales tengan derechos, sino que nosotros tenemos obligaciones respecto a los animales. Correcto. Lo cual nos genera unos derechos sobre ellos, pero también unas obligaciones, entre ellas a que no sufran inútilmente, por supuesto. Eso no lo hemos ganado después de 10.000 años de evolución, en donde paulatinamente, como podemos, como buenamente nos sale, vamos eliminando el sufrimiento. Primero el sufrimiento humano lo intentamos, pero también tenemos que llegar a otras especies, pero eso no le otorga derechos. Lo mismo que proteger el bosque no le toca derecho a los árboles. Yo no tengo que pedir permiso para talarlos si me estorba, pero sí me hace que tenga unas obligaciones respecto a los árboles y no me impide amarlos y respetarlos y sentirme acogido en el bosque, pero eso no le da derecho al bosque. El bosque está al servicio del hombre. Claro, pero que si el hombre tuviera esa conciencia, como tú bien sabes, y esos valores de los que hablábamos antes, ni se cargaría la propia naturaleza, exactamente, no haría falta porque realmente al final nos daríamos cuenta que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, que es que eso es lo más triste de todo. Por contra, sí es cierto que yo creo que los animales han sido más perjudicados desde que se les están otorgando esos derechos, y me refiero, vuelvo a repetir, ¿Te refieres a los perritos y a los jerseys horribles que llevan por el paseo marítimo? No, y para el propio animal a nivel psicológico, porque yo dudo que estos animalistas hablen con profesionales de los animales, veterinarios, que la psicología animal te dirán que estos comportamientos que les otorgamos a los animales, esta humanización absurda, les perjudican más que los benefician, porque psicológicamente un perro, por ejemplo, necesita unos límites, porque si no se vuelve completamente loco. Absolutamente. Son razas que, y te digo perros, los perros que estamos acostumbrados a tratar, porque son razas que han nacido con el humano y no tienen nada que ver con un perro salvaje. O sea, no te vayas a aplicar esto a un animal en otro ámbito, porque no serviría, ni el siéntate ni el dame la patita. O sea, tenlo claro, pero ya a partir de ahí, los mismos, los jerselitos, las camitas, los collarcitos y todas estas historias, al perro lo que hacen es descontrolarlo totalmente, y luego ocurren situaciones que nos echamos las manos en la cabeza, comportamientos en los animales que no son propios de ellos. Claro, es que al final... Yo creo que ahí el problema está en la humanización de los animales, cuando son animales, no tanto en el derecho fundamental, sino en eso, ¿no? En convertirles en lo que no son. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no?
Yo creo que tenemos cierta tendencia a humanizar a los animales cuando deshumanizamos a las personas. Me explico. Es curioso que esta humanización de los animales ocurre en sociedades del primer mundo, sociedades ricas y opulentas. En las sociedades más primitivas, incluso nuestra propia sociedad hace unos años no tenía esos problemas con los animales, ni se maltrataba a los animales, y estaba muy mal visto que un arriero maltratara a su burro, y lo denunciaban en el pueblo. ¿Qué está ocurriendo? Que las personas estábamos cada día más solas y proyectamos nuestros afectos donde podemos. Y muchas veces yo ese amor a los animales, por un lado me da cierta tristeza, aunque lo comprendo y me hace telería y digo, bueno, por lo menos hay cierta compañía y es cierto que dan afecto, pero me causa cierta tristeza del fondo, porque volcar tanto afecto en un animal me habla, no sé, estoy prejuzgando quizá a muchas personas, pero me habla de ciertas carencias, de afectos humanos. Es que en el fondo cada vez en esta sociedad estamos más solos, ¿eh? Más solos, y yo creo que va por un poco... Tengo la sensación de que la individualización está llegando a un extremo muy cruel en general. De hecho, creo que no sé qué organizaciones o dónde leí, sobre todo personas mayores solas, el incremento inmenso de que se había dado de personas que estaban, supongo que mayores y no mayores, pero especialmente las más longevas, obviamente, que no tienen... Hay una pregunta que yo invitaría a todo el mundo que le hiciera a alguien que considerara importante para él. ¿Eres feliz? Ya, total. Bueno, pero esa pregunta... Hacerla simplemente, pero no con el ánimo de obtener una respuesta fácil de la otra persona, sino para que tú mismo te la hagas a ti mismo. Sí, vamos a partir de la base de qué es lo que es importante. Claro. ¿Vale? Y si somos capaces por lo menos de acercarnos un poco a esa pregunta, todas las demás yo creo que van a cobrar un sentido totalmente diferente. Esa pregunta es muy sencilla y no es precisamente de test. No es de sí o no. Es una pregunta complejísima. Es una pregunta que realmente no es para obtener una respuesta fácil, sino para que te replantees 1000 preguntas más. Una invitación a una reflexión, clarísimo. Es así. Entonces... Es que nos paremos un poco. Es que un día cojamos un día en soledad, en silencio, y si quieres te pones frente a un espejo. Ay, qué pena me está dando. Eso no es pena. Una pregunta que... Eso no es pena, eso es conocer. Tú la propones en un día de soledad, pero es una pregunta que le llevó toda la vida a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Jesús. O al propio Buda. No, es que es muy profundo lo que estás diciendo, es que al final es autoconocimiento, eso es fundamental. Que no se trata de llegar al fin, sino de iniciar un camino. Por supuesto. Porque es como lo que tú decías, ¿no? Claro que se lo preguntó Buda, porque el camino a la iluminación, ¿quién ha conseguido llegar a ese final? No, quien ha sido capaz de contestar a determinadas preguntas y de autoconocerse mejor y de llegar a conclusiones. Pero hacerse esa pregunta, iniciar ese camino, aunque sea solo iniciarlo, ya genera un cambio en tu vida importantísimo. Sí, porque si lo llevas a buen término vas a tomar decisiones. Ya sabéis que si habláis mucho de esto os vais a generar enemigos, ¿no? Porque esto es precisamente lo que yo hablaba antes, que no interesa demasiado, interesa más el gatito en el Facebook. Creo que de los que estamos aquí estamos acostumbrados a hacer amigos. No sé si ustedes se han dado cuenta, señores, pero esta es una tertulia friki. Esto es así, al final queda todo en casa, pero bueno. Tenemos una audiencia muy inteligente que va a estar a la altura de lo que estamos planteando, estoy convencida. Así que ustedes en sus casas les invitamos a la reflexión sin menoscabo del esto es un tema personal que no implica, como tú decías, aunque así suena, porque tiene mucha seriedad y tiene mucha fuerza, pero no implica nada negativo, todo lo contrario, es un cambio muy positivo en la vida, ¿eh? Lo que pasa es que la primera piedra, Salvador, siempre cuesta mucho. Ay, yo que me había quedado con las ganas de hablarles del trabajo del siglo. ¿Habéis oído? ¿Habéis leído el Daily Mail? Cuando busquéis trabajo y leer el Daily Mail, que ofrecen uno de 46.000 euros
46.000 euros, no sé, al mes. 46.000 euros me imagino que será por acompañar de al asistente. año, ¿no? Sí, hombre, 46.000 euros, está bien, por Sí, acompañar además de un gasto asistente. pagado. Creo que a este señor, sí, que no está mal el muchacho tampoco. No me ofrecía, viajando, sí, Yo por me ofrezco a 46.000 euros. acompañarle. Nada, Cristina, pues mira, 2 asistentes podía tener el muchacho y él quisiera. Fíjate Yo tú he qué leído cosa. la noticia, pero me falta la letra pequeña. ¿Qué quieres que te diga? Visto Claro, lo visto. es que Matthew Lepre es un emprendedor australiano de 26 años que está buscando asistente que le ayude en sus viajes y que contribuya a hacer crecer sus empresas de comercio y coaching. Ahí lo tenéis el muchacho. Anda. Digo yo que no le estaremos poniendo voz porque estará hablando, no tenemos el subtítulo, por si ustedes no ¿Qué hablando digo en yo? inglés. Ahí está, esto es en Y Australia. tan difícil es encontrar el perfil de esa persona por 46.000 y con todos los gastos pagados. ¿Tendrá perro? ¿Estará solo, José Antonio? Es una buena pregunta. ¿Tendrá vicios ocultos? ¿Irá desnudo al aeropuerto? ¿Será crudo y vegano? ¿Qué envergadura tendrá? ¿Qué? El negocio de Matthew. Hablamos siempre del Salvador. negocio de Matthew. Es que de verdad, no se puede hablar. Nos ponemos a hablar de espejo y se nos va a perspectiva. Ya los monetes. Ala, pues fíjense, se dedica a viajar y lo que pide es un asistente para que le acompañe a estos viajes, pues Claro. tan mochileros que hace el muchacho. Un viaje así como de no... Nada. Ahí tenéis, ya lo sabéis. ¿Habéis tomado nota? Manda los currículum. ¿Qué está? Nos está esperando el muchacho, ¿eh? Cualquier Yo cosa ya lo he nos llamáis. mandado, ¿eh? Ah, que tú lo has Yo mandado. ya lo he mandado. O sea que si no me veis, ya sabéis dónde estoy. Con Matthew. Por supuesto. Bueno, Cristina, me ha encantado. Muy bien, anda que te lo has pensado tú. Buah. No se le puede mandar un Es contenido. que ha sido más hablar de la felicidad y he dicho, me voy. Con Matthew, ahí yo lo tengo muy mal. Ahí está la felicidad. Di que sí, oye, para eso... Uy, Mándanos un pero vídeo de vez en cuando. Claro. Hombre. eso, mándanos, sí. Sí, que eso tengo que poner yo en las redes sociales. A ahí, unos por torrenos también, supuesto. mándanos. De lo que te decir. Yo para hacerlo los más 46.000 interesante, euros. para hacerlo más interesante lo haría barbaridad. en formato diario, que tú contaras cada día para ver si esto va bien o va decreciendo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues ya sabes, manden los currículum, que ahí estamos esperando. Bueno, pues nosotros nos vamos a tomar una pausita que yo creo que ha sido de mucha enjundia, de mucha envergadura. Dos palabras que se han repetido a lo largo de este coloquio bastante y volvemos en un momentillo. Comares, Balcón de la Sarquía. Recorre nuestras pintorescas calles y plazas, asómate y contempla nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Sarquía y la Costa del Sol. Participa en nuestras fiestas y tradiciones y déjate sorprender por nuestra exquisita gastronomía. Descubre nuestros principales monumentos. Comares te ofrece numerosas actividades en nuestro entorno natural con vías ferratas o tirolina. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, pueblo mágico de España. Ven y asómate. Si ha pensado en ponerse un implante dental, deje que le asesore un dentista de confianza. Iván González es un especialista de reconocido prestigio que ha formado a otros compañeros en el ámbito universitario. En Clínica Dental Iván González siempre le daremos la opción más honesta, nunca la más cara, y le ofreceremos la posibilidad de financiar su intervención desde 27 euros al mes sin intereses. Pídanos cita, la primera consulta es gratuita. Clínica Iván González en la calle Hamlet número 19, Málaga. El hombre elegante sabe que hacer gala de una buena presencia, ya sea de traje o de sport, es la mejor tarjeta de visita, y en su agenda no puede faltar la dirección del mejor comercio de moda clásica masculina, Confecciones Miriam, la tienda que lleva 50 años dedicándose a la ropa clásica y a todo tipo de prendas en tallas especiales, donde ser grande no está reñido con la elegancia. Ahora, con motivo de su 50º aniversario, podrá beneficiarse de muchos descuentos. Confecciones Miriam en calle Mármoles 64, porque la clásica es la única forma de vestir que nunca pasa de moda. ¿Te apetece vivir de una forma más sostenible y saludable? ¿Quieres cuidarte un poco más? Ven a Natura Málaga, la mayor oferta de productos de alimentación ecológica, cosmética e higiene natural. Más de 100 actividades y talleres para tu bienestar, una zona exclusiva para el bebé y numerosos sorteos. Natura Málaga, del 5 al 7 de abril en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Toda la información en naturamálaga.com.
Pues ya estamos de vuelta en este coloquio tertulia a la que se ha sumado nuestra querida amiga psicóloga experta en mujeres de bandera, ilustres figuras, ilustres personajes de la historia, desconocidas, invisibles en la mayoría de los casos, Mariola Aguilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, princesa. Un placer tenerte aquí, en este caso, para recuperar otra de las grandes figuras de la historia desconocida. Y de la historia reciente, además muy reciente. Fíjate. María Eugenia Candau, una mujer que va a fallecer tan solo hace 2 años y quizás pues una gran desconocida para buena parte de la población cuando ha hecho muchísimo por nuestra ciudad. Ahí estamos viendo imágenes. Estamos viendo imágenes a María Eugenia, junto a José Ignacio Díaz Pardo, gran amigo y bueno, ha trabajado codo con codo durante muchos años con ella y de hecho José Ignacio le dedicaba unas preciosas líneas en el momento del fallecimiento de María Eugenia. Comentar en ese sentido que nació en Sevilla, no era malagueña como tal, pero sí que va a ser malagueña de adopción, claro, ya que va a desarrollar su trabajo aquí en nuestra ciudad desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, arquitecta de profesión, y va a ser una mujer que, entre otras cuestiones, por ejemplo, le debemos a ella el diseño y lo que es la realización de ese parque de La Laguna, en la zona del Cónsul. También comentar que ella va a ser la persona que va a estar trabajando y duro para proteger el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad, del centro de la ciudad. Va a realizar también un trabajo que para los historiadores del arte pues también va siendo fundamental, y también para los arquitectos, que va a ser esa guía de arquitectura de Málaga, en la que pues una vez más va a apostar por defender esa arquitectura del 19, que de alguna forma va siendo pues esa gran presentación, ¿no?, de la ciudad de Málaga. También comentar que tiene unas líneas fantásticas y preciosas en torno a la defensa de los baños del Carmen, ¿no?, entre otras muchas cuestiones. Va a ser una mujer muy combativa, ya va a estar también en la época, pues digamos una época de oro, ¿no?, de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos, y ahí va a realizar pues bueno, muchísimas propuestas, ¿no?, junto también a José Ignacio, con quien la veríamos en la fotografía, Tecla Lumbreras, así como con otros compañeros. De hecho, hace muy poquito, cuando en el 16 que se inaugura el contenedor cultural, ella hace el discurso de inauguración de ese contenedor cultural, pues justamente abogando y planteando, ¿no?, pues la gran riqueza que puede suponer para esa comunidad universitaria, pero también para la ciudad, ¿no?, ese contenedor cultural que actualmente pues también va regentando Tecla Lumbreras desde el Rectorado de Cultura, y que bueno, pues hace una función fantástica en cuanto a dinamizar, en cuanto a generar cultura en la ciudad. Una mujer que además va a defender muchísimo también pues la figura de la mujer dentro de la arquitectura. Va a tener una línea feminista importante y va a defender muchísimo pues ese lugar que le corresponde dentro de un mundo de hombres, porque no nos olvidemos que la arquitectura sigue siendo un lugar muy asentado para hombres, y ella defiende pues ese lugar de la mujer y va abriendo esas puertas. Una mujer combativa y una mujer que bueno, que además decían de ella que era pues una fantástica oyente. No se quedaba a escuchar para poder rebatir la idea de quien le estaba hablando, sino para aprender y para poder, pues un momento, mira, oye, si me convence lo que me está diciendo, cambio la opinión y cambio esa idea, ¿no? Una mujer profundamente respetuosa y siempre también con una visión muy positiva de la vida. Qué grande, pues no la conocía y me agrada que me hayas traído una referencia tan grande como esta. Porque a Tecla sí, Tecla de hecho fue profesora en la facultad mía, tuve la suerte, pero no, a María Eugenia, y fíjate qué maravilla. Además que, como comentas, ¿no?, trabajó codo con codo con Tecla, y fíjate que hablamos del año 80, ¿no?, cuando estaban las dos juntas en esa Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos, y años más tarde, ¿no?, sigue esa trayectoria, ¿no?, para estar en ese contenedor cultural en el año 2016, que es cuando se inaugura, y están ahí también codo con codo. Qué grande, qué bien. Ay, pues muchísimas gracias, Mariola. Sí, mujeres que seguimos recuperando y que es importante pues traerlas a la ciudad y reconocer esa función tan importante que han tenido para la ciudad. Y que siguen teniendo. Y que siguen teniendo. Porque... Y esa apuesta fundamental por parte de ella, de ese patrimonio del 19 que es tan importante para nuestro centro histórico. Pues te agradezco muchísimo, ya sabes, vamos a tomar nota de todas las ilustres historiadoras que nos trae Mariola, para, además de la explicación que nos trae magnífica y completa, pues investigar sobre la obra, claro, sobre el trabajo que hace, porque al final nos abres un... Ahí lo importante es que esto suponga simplemente una semillita para que curioseemos un poquito y podamos conocer un poco más de estas mujeres, leer sus libros. Esta mujer también comentaba que no he saltado eso, ganó el premio porque ella escribía muchísimo, y sigue ganó un premio con un relato erótico en el autobús del Palo.
Qué grande. Qué bonito título, ¿verdad? Ostras, me encanta. Bonito Además, título. es que Además, me parece originalísimo. Claro, precioso, pues con este sí que fue el único que presentó y que ganó el premio. Pero era una gran, le gustaba la pluma y escribía. O sea, que además muchísimo. de dibujar... Sí, escribía, era una mujer con una formación muy densa. Qué grande, qué grande. Fantástico, pues me ha encantado. María Eugenia Candau. Candau, Tomen nota de ese nombre, que a partir de ahora, cuando ya te rescatan un nombre, ya te empieza a sonar todo y empiezan a encajar las piezas de ese puzzle tan amplio que tú poco a poco nos vas conformando cada semana. Gracias, Mariola. Muchas gracias, princesa. Y nosotros, si les parece bien, a mis queridos amigos y a mí, José Antonio, Cristina, Salvador, Mariola, nos quedamos un ratito escuchando un momentito musical y ya si eso, la semana que viene nos vemos. Perfecto. Sí, bueno, Muy gracias bien. por acompañarme. Encantado. Gracias. Vamos a escuchar un poquito de música. De manera enigmática y todo fluyó de una forma mágica. Encajamos nuestras piezas matemáticas hasta llegar a comunicación telepática. Definirla es difícil en gramática. Es bella, sincera, inquieta, honesta y empática. Graciosa, compasiva, cariñosa y simpática. Y más cosas que la hacen galáctica. Fantástica es su sonrisa y su actitud. Me hace sentir el más cool de mi juventud. Es de lo que ella me impregna y su luz en mi blues es mi alegría interna. Encierra un corazón tan grande como el Tíbet, como Eden o Akasha. Su esencia es eterna, conquista los corazones allá por donde va. No lo puede evitar, su nombre es Keila. Never, never on the wall. Keila es lo más alto que puede a Dios. Es una fortaleza bella en la noche, la estrella más brillante de todo el cosmos. Never, never on the wall. Keila es lo más alto que puede a Dios. Es una fortaleza bella en la noche, la estrella más brillante de todo el cosmos. Haces que crean en Dios, pues tú eres una diosa. Haces que vea las sombras del color de rosa. La vi en rose, on back, on point. A tu lado, nena, todo está bien. Haces que vuele como un pájaro sobre el océano, agitando mis alas, fuerte, libre y sin freno. Bueno y malo a tu lado se resume en cielo, paraíso terrenal, amor sin complejos ni miedos, ni celos, ni velos, ni juegos, ni pegos, ni egos. Nuestros corazones juntos son como el aire y el fuego. Nuestras almas fluyen como el agua con el viento. No hay poeta ni filósofo que exprese lo que siento y lo intento. Por eso te regalo esta canción. Desaprendo contigo cualquier relación. Eres mi medicina natural y mi cura. Ahora sé que es la iluminación como Buda. Never, never on the wall. Keila es lo más alto que puede a Dios. Es una fortaleza bella en la noche, la estrella más brillante de todo el cosmos. Never, never on the wall. Keila es lo más alto que puede a Dios. Es una fortaleza bella en la noche, la estrella más brillante de todo el cosmos. Bueno, pues como saben, tenemos un broche de oro en este programa magnífico que como siempre selecciona nuestro compañero Diego, y quién mejor que él para seleccionar a un autor tan bueno y que además nos trae una última obra, nuestro amigo Cristóbal Romero, Asesinato en la Catedral, que es de la obra que vamos a hablar para finalizar el programa, porque es un trabajo, Cristóbal, que ¿cuánto tiempo conlleva para realizar? Porque me imagino que es un thriller, un trabajo de... Sí, es una novela negra, ¿no? Novela negra, sí. Pues me ha costado casi 2 años y medio realizarla. Es la secuela de mi primera novela, porque es que mucha gente piensa que es la segunda parte, y no es una segunda parte. Sí que es verdad que hay un entronque con la primera, pero es una secuela. Claro. Y es un thriller que toca 3 etapas. El primer siglo de nuestra época,
entroncando con la primera novela, que era Malacitanus. Y luego está la etapa de 1950, que es cuando aparecen los primeros restos del teatro romano, con la construcción de la Casa de la Cultura o de la Incultura. Sí, muy criticada en su momento, bueno, posteriormente. Sí, posteriormente, porque en un principio pues tampoco le quisieron echar muchas cuentas. Y luego en la época de en la década de 1990, que es cuando se echa abajo la Casa de la Cultura y ya empieza a aflorar lo que es el teatro romano tal y como lo conocemos hoy. Entonces ahí hay un pequeño encuentro en 1950, porque el protagonista de la primera novela es un apasionado del teatro y es un potentado de aquí de Málaga. Entonces, en una de las restauraciones que hace en el año 92, quiero recordar, pues mete una ánfora dentro de uno de los sillares de la cavea, con una serie de pergaminos, que en teoría es el primer libro, el manuscrito, porque el primer libro está escrito en primera persona. Y hay un asesinato en el primer libro y meten el arma asesina de ese primer libro, que estaba maldita por los augures, y aparece en 1958, y ahí ya empieza una trama. Qué grande. Y bueno, ya a partir de ahí se va desencadenando toda la historia, ¿no? Hasta que llega a su desenlace, que hay que comprarlo y hay que para leerlo y para saber un poco en qué consiste. Sí, bueno, es una novela bastante dinámica y se lee bastante rápido, pero sí lo que tiene es mucha intriga. Claro. Porque tenemos la intriga de la época romana, el por qué el puyo está maldito. El puyo es una especie de daga. El por qué ese asesinato en la catedral, que además, ya que estamos tan cerca de la Semana Santa, es en Viernes Santo, la noche, la madrugada del Viernes Santo, con el sábado de gloria, en nuestra catedral. Qué grande. Y luego en la década de 1990, que entre un arqueólogo, un inspector de policía, un forense y un periodista, pues llevan a cabo una serie de investigaciones y se resoluciona toda la trama. ¿Y cómo se te ocurre todo esto, Cristóbal? Porque esto es una historia muy compleja que no está basada en ningún hecho real, entiendo, o te has basado en algún capítulo recreado de la historia de alguna otra catedral del mundo, o has tomado inspiración de alguna otra novela. Por lo que me dices, es una secuela de una primera novela tuya, pero toda esta trama... Sí, bueno, esta trama, sobre todo yo la ambiento en Málaga porque soy un enamorado de mi tierra, y la catedral, pues qué mejor sitio que la catedral. Las catedrales siempre han tenido ese puntito de misterio, como de algo entre la luz de la iluminación de Cristo y ese poquito de la oscurantez de la iglesia, de esa parte oscura de la iglesia. No quiero decir con esto que la iglesia sea algo malo, pero que siempre ha habido en la historia... Sí, partes más sombrías. Exactamente, ¿no? Y entonces, luminosas. Pues bueno, y como también me gusta dar tintes históricos de la ciudad, pues doy algunos tintes sobre la catedral, hago algunas reseñas de esa Málaga de la Málaga romana, de la Málaga de 1950 y de la Málaga actual, ¿no? Entonces, pues, aparte de que el lector pueda estar entretenido en una trama, pues también a la vez pues puede aprender algunas curiosidades de nuestra ciudad. Repasa la historia, ¿verdad? Repasa la evolución de la ciudad, eso es muy interesante. Y bueno, entre otras cosas porque soy un enamorado de la historia, entonces... Pues qué mejor sitio que enclavarla en Málaga, que tenemos una ciudad muy bonita. Absolutamente, y además muy interesante y con muchísima historia. Entonces, la mejor forma de hacer pedagogía de Málaga es incluyendo... Sí, mucha gente me dice, ¿por qué en Málaga? Y bueno, ¿y por qué si no? fuera americano, pues a lo mejor lo haría en Nueva York, ¿no? Que están, o Los Ángeles, pero aquí, o Madrid o Barcelona, ¿y por qué no Málaga? Si además estamos apostando por una ciudad que sea cultural, pues si hay más medios con la que podamos difundir que estamos aquí, pues... Y 2 años de trabajo para desarrollar una trama complejísima, por lo que veo, con muchísima intriga, como me has dicho, que ha ido ganando personajes a medida que se ha ido desarrollando, les ha ido dando fuerza a unos y a otros, o ya los tenías todos planteados desde el principio.
¿Y cómo ha sido, me imagino, un texto vivo? Sí, normalmente, por lo menos a mí, las novelas, tú los personajes no los diriges, ellos te dirigen, por lo menos a mí me dirigen. Yo pongo un personaje en la escena y ellos como que ellos te demandan por donde ellos quieren ir, más o menos, ¿no? Y bueno, yo hago una estructura, pero no es una estructura definida, es más o menos de donde yo quiero salir hasta donde yo quiero llegar. Pero el camino tiene muchas encrucijadas, ¿no? Y das vueltas y este libro me ha costado más trabajo, pero ha sido por el enlazar las tres épocas tan diferenciadas en la historia, ¿no? Claro. Porque que quedaran en una lectura ágil, de no estar volviendo a la época romana, a 1950. Entonces, como eso ha sido lo que más me ha llevado, ¿no? El tema de la investigación, bueno, aunque muchas veces para encontrar una fecha solo te tiras una semana, ¿no? Bueno, pero, es que es muy difícil la documentación. Sí, pero es que si quieres hacer algo que tenga validez, tiene que ser real, ¿no? Pero la documentación a mí me gusta, pero sobre todo eso ha sido la trama de poder enlazar las tres. Y como te decía, los personajes son ellos casi que se dirigen. Pues tú puedes tener, es como un viaje que no tiene un final determinado, ¿no? Dice, bueno, me voy a ir un poco a la aventura. Y a lo mejor pues en mitad de camino, si vas para Toledo, te diriges a Burgos. Te desvía. Sí, es totalmente un poco así, ¿no? Y es bonito porque muchas veces ni tú mismo te esperas, ¿no? Hasta a donde te ha llevado, ¿no? Claro, es bonito y complejo y sacrificado, ¿eh? Porque eres un autor disciplinado, de estos que se levantan a tal hora. Sí, vamos, yo me levanto alrededor de las 5:30, 6 menos cuarto. En pleno silencio, ¿no? Para crear. Sí, porque además yo pienso que es la mejor hora, porque el cerebro es un músculo y si has dormido bien y estás descansado, indiscutiblemente lo coges, todo lo absorbes, ¿no? Más y además el silencio. Y la verdad que me gusta trabajar esa hora. Aunque luego por las tardes me dedico más bien a documentarme o a leer, que leo todos los días porque me gusta la lectura. Claro, me imagino. Sí. Y además, como, no sé, me parece que fue Reverte, decía, para escribir lo único que hace falta es leer y leer. ¿Es uno de tus referentes, Reverte, Cristóbal? Bueno, sí, pero no es... A mí, uno de mis referentes puede ser Posteguillo, por el tipo de literatura. A mí me gusta mucho el tema de la literatura, de la novela histórica romana. Qué bien. Pero, bueno, sí, Reverte es uno de mis autores que me gusta, pero... Vamos a lo importante, antes de despedir, que es dónde conseguimos tu libro. Pues en Málaga, prácticamente en todas las librerías. Fantástico. Y la podemos encontrar, sí. Asesinato en la Catedral, Cristóbal Romero. Y si no está, pues en 24 horas la tiene, porque el distribuidor lo tenemos aquí en Málaga, no hay problema ninguno. Se encarga y lo tenemos rápido. Pues ya saben, Asesinato en la Catedral es la lectura favorita para esas vacaciones de Semana Santa, Cristóbal? Sí. Que ahora tenemos más días, más tiempo para disfrutarlo, y qué mejor que hacerlo leyendo una novela negra interesante, encuadrada en Málaga. Gracias por tu trabajo, Cristóbal. Pues gracias a ustedes por haberme invitado. Ha sido un placer tenerte aquí y ya lo saben, nosotros les esperamos mañana en otro programa más de Málaga TV. Clínica Dental Iván González. Ayuntamiento de Comares. Y Confecciones Miriam han patrocinado este programa.